Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado riquezas ocultas, pero pocas historias han sido tan fascinantes como la leyenda del Dorado. Una leyenda conocida en todo el mundo, pero que tiene origen en lo más profundo de los Andes colombianos, inspirando así a exploradores, películas y videojuegos. The real treasure of El Dorado lies inside. Pero, ¿qué hay de cierto en toda esta historia? Hoy nos adentraremos en el misterio del Dorado y su conexión con la laguna de Guatavita. El mito de una ciudad completamente de oro, perdida en lo más profundo de la selva, ha cautivado a exploradores durante siglos, pero en la actualidad sigue presente en nuestra cultura. Las películas y videojuegos de aventura nos han alimentado la idea de que hay un tesoro oculto esperando a ser descubierto, o que hay una ciudad perdida en medio de la selva que es completamente de oro. Y es que sí, esta leyenda no es solamente conocida en Colombia, es conocida en el resto del continente. Por ejemplo, en Perú se dice que hay una ciudad completamente de oro perdida. A esta la llamaron Paititi. Muchos creyeron que era una ciudad inca escondida entre la selva y la vegetación, que era completamente de oro. O por ejemplo, en la costa caribeña de Colombia, se hablaba de una ciudad sumergida donde los indígenas escondieron su oro de los invasores. Como ya les mencioné, a día de hoy, Paititi es el mito más conocido sobre alguna ciudad dorada. Cuando los españoles llegaron al Imperio Inca, atraparon a Atahualpa, el líder del Imperio Inca. Atahualpa les prometió a los españoles que les daría un salón lleno de oro, ya que él sabía que los españoles estaban obsesionados por el oro. Los españoles, desesperados porque el oro tardaba en llegar a ellos, decidieron matar a Atahualpa, y poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, llegaron los incas que venían con el resto de oro que les había prometido Atahualpa a los españoles. Los españoles creyeron que todo ese oro venía de una ciudad dorada, de ahí el origen de Paititi. A día de hoy no ha sido encontrada, hace más de 500 años que hay expediciones, y hoy en día sigue siendo un misterio. Quizás nunca existió, o tal vez lo entendimos mal desde el principio. Pero bueno, volvamos a Guatavita. Esta de aquí es la laguna de Guatavita, conocida principalmente por la leyenda del Dorado. Cuenta la leyenda que en el fondo de esta laguna yacen miles y miles de piezas de oro. Adicionalmente, con la tradición muisca, en la mitad de la laguna, el próximo cacique hacía su ritual para ser el próximo líder. Este líder se cubría el cuerpo totalmente de oro, acompañado de sacerdotes y mujeres muy bellas. Una vez en la mitad de la laguna, el próximo cacique hacía ofrendas al sol y al agua. Hacía ofrendas de oro y esmeraldas. Se quitaba una pechera de oro y así, apenas tocara el primer rayo de sol, la levantaba y se convertía en el próximo cacique. Pero la verdad es que yo no soy el experto, así que aquí les dejo unos planos de una persona que en realidad sabe del tema. Ese es su nombre comercial. Su verdadero nombre es Tomsa, y Tomsa significa que es el ombligo del mundo. La Sierra Nevada de Santa Marta es el corazón, y el Amazonas es el pulmón. Resulta que se regó el rumor que tenemos una laguna llena de oro, y eso despertó la codicia en todos los colonizadores, y empieza la búsqueda desesperada de la laguna. Encontrarla no fue fácil. Ustedes se dieron cuenta que llegar aquí no es fácil. Para ellos tampoco lo fue. Los primeros que aparecieron fueron españoles. Este hombre llegó hasta este punto y él usó una estrategia. La estrategia que él usó fue acercarse a la comunidad muisca, pero en especial se acercó a una de las mujeres. El nombre de esa mujer era Soratama.
No solamente se acerca de ella, la enamora, y no solamente la enamora, la deja en embarazo. Wow. Tuvieron una niña. Después de tener la niña, ella creía que este hombre era 100% sincero con ella, que era amor 100% puro. Así que le pide que le revele la ubicación de la laguna. Con una totuma, los esclavizan por 3 meses consecutivos alrededor de la laguna, sacando agua a totumadas, día y noche, 3 meses. Y aquí llueve cada tercer día. Pero aún así, a pesar de la lluvia, logran bajar 3 metros de profundidad de la laguna. En esos 3 metros de profundidad de la laguna encontraron piezas de oro. Encontraron de 3.000 a 4.000 piezas de oro. Esta laguna era completamente redonda, pero los españoles, con su afán de buscar el oro, perforaron la montaña en 2 pedazos para poder vaciarla y encontrar las piezas de oro. Cuando la vaciaron, encontraron alrededor de 4.000 piezas de oro, pero a día de hoy nunca se ha podido encontrar la profundidad verdadera de la laguna, por lo que probablemente siga habiendo oro ahí dentro. Al pasar los años, aparecieron alemanes e ingleses. Ellos se creen más astutos, se van de la parte posterior de la laguna. Empiezan con picas, palas, azadones, herramientas a hacer un túnel para desaguar la laguna y sacar el dorado. Llamaban ellos a las piezas de oro que estaban allá adentro. Cuando ya creyeron estar en el fondo, da la indicación de que todos bajen a buscar el dorado. Ese fondo no era el fondo, era un piso en falso, era lodo. Así que al llegar allí, el túnel colapsó. Se vino al suelo y quedaron muchas personas allí sepultadas y muchas de sus herramientas. Es por eso que dice la historia que la laguna se come a la gente. A día de hoy se desconoce la profundidad total de la laguna. Han venido varios exploradores y buzos, pero la presión y la profundidad del agua no les permite llegar hasta el final. ¿Ustedes en realidad creen que la riqueza del Muisca sí era el oro y las esmeraldas? No, Entonces, ¿cuál era? la sal. ¿O las cuchas? ¿O las escuchas? La sal era la riqueza. Por eso tenemos minas de Salén, Sasquilé, Zipaquirá, Memocón, Tausa, Sutatausa. Cogían la sal e iban a otros lados a hacer lo que se llama trueque. Cambiaban la sal por oro y esmeraldas. Y la sal costaba 5 veces más de lo que valía el oro y las esmeraldas. No era 100% oro. Era 70% cobre que representa a la mujer y 30% oro que representa al hombre. Si hacemos una pieza en 100% oro, esta se va a partir, se va a desintegrar, no es maleable. Así que el cobre hacía sobre el oro lo mismo que la mujer hace sobre el hombre. No moldearlo. Recordemos que el cacique salía totalmente desnudo de su prueba. En su cuerpo le ponían miel y le soplaban polvo de oro. Por eso su apariencia era totalmente Dorada. tanto a él como a la balsa. A la balsa también le ponían miel y le soplaban polvo de oro. Dentro de la balsa lo acompañaban 12 chiquis. Los chiquis eran los sacerdotes. Lo que despertó la codicia en todos los colonizadores y además que hoy en día ustedes se acerquen a escuchar la historia. A él lo ingresaban a la mitad de la laguna y estando allá, en la mitad de la laguna, apenas le impactaba el primer rayo de suba, él se quitaba su pechera de oro y la elevaba a suba. Y le decía al sol, permite para sumergirme en el agua. Sol masculino, agua femenino, proceso de fecundidad. Ese hombre se ha despojado de todas las piezas de oro menos de una. La única que no se quitaba era su nariguera. ¿Por qué no se quitaba la nariguera? Porque cada vez que la hablaba, la nariguera se movía. Y al moverse, le recordaría que tenía que pensar antes de actuar. Y con el embalse de Tomine a mis espaldas, despido esta serie de videos en Guatavita. Espero les haya gustado mucho y suscríbanse, compartan y denle mucho like. Esta es la parte que nadie ve. Me toca caminar 3 horas de subida hasta la laguna y 3 horas de bajada. Así que suscríbanse, muchachos, para ver si puedo comprarme una moto.